Buenos días, gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Iniciamos este diálogo en este momento con Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y además un tertuliante habitual de la casa. Cuando se habla de migración aquí se piensa en haitianos. Bueno. Wilfredo, ¿cómo anda la situación? Acabamos de tener papa caliente con el Consejo de Seguridad. ¿Cómo lo valoran ustedes? Yo ni siquiera he podido ver las noticias hoy. No, que no aprobaron la petición aprobaron de la que petición. se intervenga Haití. Pero eso es una reiteración. Nada nuevo. Bueno, pero hay que seguir insistiendo en que la comunidad internacional tiene que actuar. Pero yo creo que se ha avanzado. Pero ¿tú crees que la solución sea una intervención militar? No, yo no hablo de una intervención. Yo lo que estoy diciendo es que la comunidad internacional tiene que asumir con responsabilidad el tema de Haití. Y eso supone una serie de medidas tendentes a, de alguna manera, fortalecer capacidades internas a fin de controlar la violencia. Me parece que ese es un punto central, pero el punto más fuerte sigue siendo, y nuestro canciller lo ha dicho con mucha claridad en varias ocasiones, si no hay una voluntad interna, si no se generan capacidades y se articulan situaciones que permitan que desde Haití surjan soluciones de los propios actores, por más que se haga, no hay nada. Y eso parece que está lejos, porque los haitianos siguen muy divididos. Bueno, Haití siempre ha estado dividido. Siempre ha estado dividido, pero lo que uno no entiende, cómo con una crisis tan fuerte como esta, incluyendo una crisis de gobernabilidad, porque ahí el gobierno es, viene una brisita y lo tumba. No se ha producido esa brisita interna para construir algo. Es un problema complejo, pero yo creo que el elemento que señala el canciller es fundamental y hay que seguir insistiendo en esto. El empresariado haitiano tiene que asumir responsabilidades y nunca debemos cansarnos con lo de Haití. No podemos pensar en Haití como si se piensa en cualquier país. En Haití, la permanencia de la crisis es parte de una cultura política casi centenaria, milenaria. Ese es un tema en que nosotros tenemos que ponernos claros. No podemos leer Haití como se lee lo que pasa en cualquier país de la región. Entonces, no debemos cansarnos, hay que seguir insistiendo, pero yo creo que poco a poco la comunidad internacional va entendiendo que no tiene escapatoria. Y mientras esto ocurre, Wilfredo, ¿qué hacemos en República Dominicana? En República Dominicana y Haití tenemos una realidad como la de Estados Unidos y México, dos cosas separadas. Como la de Marruecos y España, sí, en donde la situación migratoria es evidente. Un país que tiene al vecino en una situación un poco más halagüeña que la propia, pues hay un flujo migratorio que se da de manera orgánica, por así decirlo. Mientras se resuelve la crisis, mientras la comunidad internacional acude, ¿qué visualizar? Bueno, yo te voy a decir, nosotros no podemos caer en el error de pensar lo que tenemos que hacer en materia institucional aquí en función de las cambiantes situaciones de Haití. Evidentemente que Haití es un referente importante, pero nosotros tenemos que crear nuestras propias capacidades internas. Yo creo que... ¿Hemos avanzado? Yo creo que sí. Se ha ido avanzando en ese sentido, pese a todas las dificultades que se enfrentan. Si tú te pones a ver, hoy salió un artículo, creo que en el Diario Libre, no lo pude leer, vi un párrafo, porque ustedes son demasiado mañaneros, solo vi un párrafo, donde José del Castillo hace un recuento de lo que se ha venido haciendo en materia de política, y es bastante convincente la argumentación, de que uno se pone a ver en panorama, el país ha avanzado, pero también nosotros tenemos dificultades. También, no solamente Haití, también nosotros. No podemos leer las cosas como que se tienen que resolver de un día para otro, pero sí se ha avanzado. Ponte a pensar que hoy día hay, pese a todo lo que tú ves en la frontera, todos los problemas, la frontera es más segura hoy día.
hay un mayor nivel de desarrollo en la frontera. Y hay un muro avanzando. Bueno, el muro está construyéndose. O sea, a donde te voy es que yo no leo todo en términos de catastróficos. Pero además los que piensan que vamos a vivir sin haitianos. No, es que están soñando. Porque eso es una tontería. Es como Europa o el propio Estados Unidos. Eso es cerrarse a la realidad de los hechos. Tú controlas, tú limitas. Y además es una isla en que inevitablemente estamos obligados a tener cooperación, relaciones entre los dos vecinos. Wilfredo, cambiemos de tema. La política. Wilfredo es un sociólogo, investigador, que le ha dedicado muchísimo tiempo a entender lo que pasa en la República Dominicana en materia de construcción de la democracia y del sistema de partidos políticos. Estamos en plena campaña electoral, preelectoral dicen, pero hay afiches por todos los lados, vallas por todos los lados y ajestreo político por todos los lados. ¿Cómo ve el panorama nuestro? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo, Adalberto, te reitero, el problema dominicano sigue siendo el déficit de ciudadanía. El déficit de ciudadanía. De ciudadanía. Ese es y mientras nosotros no entendamos que las bases de la democracia no se concentran simplemente en fortalecer instituciones, sino en crear los ciudadanos que sean capaces de sostener esas instituciones. Y de demandarlas. Exactamente, pero sobre todo sostenerlas. O sea, hay un déficit de ciudadanía muy fuerte. Es una sociedad donde los derechos son precarios, la gente no tiene una conciencia de lo que él representa frente a su sociedad, de lo que él le puede pedir a la sociedad y de la responsabilidad que él tiene frente a la sociedad en la que él se mueve. Yo creo que ese es el eje central del problema, porque en la parte en la que se concentra todo el mundo, en la que los partidos piensan que constituye la democracia, que es las elecciones, lo cual es un error. Mientras pensemos que las elecciones es básicamente competencia electoral, vamos a estar mal. Y nos estamos avanzando en eso de crear ciudadanía. No? Ha sido una curva muy ondulante. Bueno, yo tengo un amigo historiador a quien quiero mucho, que es una eminente persona, que dice que se ha avanzado mucho en este país. Claro, si comparamos este país con el siglo XIX, hemos avanzado mucho, pero de ese tipo de comparación no se trata. Yo vivo criticándolo en ese aspecto. Sí, bueno, se ha avanzado. Ponte a ver que hasta hace poco... ¿Te refieres a Japón? No me refiero a nadie. No, de acuerdo, habla del historiador, porque él escribió un libro que se llama El Gran Cambio. Ah, sí, es un libro muy lindo. Sí. Un libro muy bonito que da una visión de que este país ha progresado. Sí. Pero bueno, los países progresan, el progreso ha sido el signo de la modernidad. Y eso se da independientemente de la voluntad de la gente, de un individuo, de muchos individuos. Pero yo creo que, ponte a pensar, en materia electoral, ¿cuánto hemos avanzado? Hoy tenemos una cierta institucionalidad electoral. Claro, tenemos un registro electoral, una junta. Tenemos una junta, tenemos un tribunal. De alguna manera los partidos se han ido acostumbrando salvajemente a que tienen que respetar reglas. Pero tú hablas en uno de tus libros de cómo también sectores de poder se han empoderado, han secuestrado casi el sistema partidario para ponerlo a su servicio. No, mira, la sociedad moderna, uno de los problemas del mundo moderno es que lejos de lo que pensábamos, la modernidad, lejos de horizontalizar las relaciones entre los grupos, ha elitizado la toma de decisiones. Ese es un problema del mundo moderno, muy fuerte. Así que las decisiones las toman élites. La toman élites. Élites económicas, élites culturales, élites políticas. Religiosas. Élites, sí. Entonces ese es un problema muy grave que va asociado estrechamente con dos fenómenos. La extrema individualización del mundo. Hay un libro de un famoso antropólogo y filósofo social, René Dumont,
que yo diría que es imprescindible leer, un libro muy erudito, muy difícil de leer, pero es clave, donde él demuestra claramente que quizás el eje central de la modernidad, del punto de vista de sus dificultades, de los problemas que acarrea la construcción de la modernidad, es la individualización. Hoy la gente casi se concibe a sí misma en una especie de antagonismo y de lucha perpetua con el otro. Y ese es un problema muy grave que se ve en este país. Pero fomentar esa individualidad se convirtió en política. Las universidades, el emprendurismo, la competencia entre sí, ya tú no vas a vivir un trabajo. Pero yo hablaba de dos cosas, ese es uno. El otro es la cuestión tecnológica. Sí. Yo no soy Heidegger con el pesimismo de que la tecnología va a acabar con el mundo, pero evidentemente el rumbo que ha venido teniendo el cambio tecnológico también erosiona las bases de la sociedad, aísla a la gente, lejos de acercarla. Hay serios problemas del mundo de hoy, pero eso no es un problema de un gobierno, ese es un problema de una civilización. Entonces, nosotros no nos escapamos a eso. A donde quiero ir es que todos esos problemas que enfrentamos en nuestro país no deben verse como un atributo exclusivo, como una aberración aislada de los dominicanos. Es parte de lo que pasa en el mundo de hoy. ¿Se vislumbra algún avance hacia el fortalecimiento de la democracia en este proceso electoral? Mira, yo no creo que estas elecciones van a ser tan turbulentas. Tan turbulentas, no. Hay tres fuerzas básicas. El presidente de la República es el candidato favorito, pero las otras fuerzas tienen importancia. Y la democracia representativa que tiene a los partidos políticos como su principal simbología. Sí. Pero esos partidos no tienen escuelas de formación política como se veía en los 70, 80, 90. Es que la política, ¿cómo te digo? Los partidos han perdido un sustrato, un sostenimiento, no quería decir ideológico, pero no encuentro otra expresión, pero es ideológico. Se han convertido en una especie de agencias que compiten en una especie de deporte permanente que se llaman elecciones. Ese es un problema real y eso está haciéndole mucho daño a la democracia. Yo creo que hay que recuperar, cuando hablamos de la ideología, yo no estoy hablando del socialismo, del capitalismo. Pero un fundamento filosófico. Una argumentación más coherente. Que sepamos cómo identificarlos. Y sepamos para dónde van, qué proponen, etcétera. Eso es una tarea central y a la larga ese vacío sí conspira contra la democracia. Es un problema muy grave. Se nos ha acabado el tiempo. Sí. Pero que ustedes ni brinden café aquí. Sí. La próxima... ¿verdad? Le vamos a buscar café ese cafecito Santo Domingo siempre está ahí al pendiente. No te preocupes, no te preocupes. Es que yo bebo, a mí me tienen a una dosis de cafeína perpetua en la oficina. Vamos a hacer una pausa, gracias. Gracias a ti. Y vamos a tener que traerle de nuevo para cuando avance un poco más el proceso electoral para que hablemos de eso. Damas y caballeros, un momentito que vamos a tener otra entrevista con Ramón Fonder, quien viene en representación de los partidos.